palabra de Dios. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Gobernados por un diseño diferente a los patrones del mundo, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, expresando las verdades eternas con plena certeza. Inicia su programa Convicciones Bíblicas. Quédate en sintonía, tu vida será edificada con la palabra de Dios. Saludos a todos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una entrega más de su espacio, Convicciones Bíblicas, por acá por su radio Alma Cristiana. Hoy un tema súper interesante, vamos a estar tratando con ustedes lo que es una fe movida por convicciones. Un servidor José León junto a Celeste Santos, asistidos de Jonathan Stubb, vamos a estar tratando ese tema con ustedes, así es que muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes para todos. Ok, vamos a encabezar el espacio con una oración y que sea el Señor dirigiendo nuestros pasos. Amantísimo Padre eterno, Dios mío, que moras en las alturas de los cielos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día, te damos gracias porque sabemos de que tus planes son de bien, tus designios son de bien para nosotros y nosotros te agradecemos por ello. Nosotros, Señor, queremos presentarte nuestras vidas, están delante de ti. Que toda cosa que hagamos, sea grande y pequeña, Señor, que seas tú glorificándote en cada uno de nuestros movimientos, Señor. Y te pedimos que seas tú perdonando nuestras ofensas, que seas tú perdonando nuestros pecados. Todo lo que nosotros cometemos que no es de tu agrado, que seas tú ayudándonos a apartarnos de ese mal, Señor. Igual a los que nos escuchan, que seas tú, Señor, ministrando esta hora, que seas tú perdonándoles, que seas tú acercándolos más a ti y que seas tú, Señor, ministrando a ellos a través de tu palabra en una forma especial. Para tu gloria, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para el espacio de hoy de una fe movida por convicciones, nosotros vamos a estar utilizando como texto base lo que es la epístola de Hebreo. Vamos a estar leyendo en Hebreo 12. Hebreo capítulo 12. Dice lo siguiente: por tanto nosotros también, teniendo en derredor de nosotros tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Fuertes palabras, Celeste. Dicen que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. Para el libro de, la epístola de los Hebreos es sumamente interesante, porque la epístola de los Hebreos tiene un grupo de cristianos que están en dispersión, están corriendo. Ahí es que aparece la famosa frase, no dejéis de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Es un grupo de cristianos que están como amedrentados. Y es un grupo de cristianos que todavía no están muy seguros si creer en Jesucristo. Entonces parece que había un tema con el sacerdocio de Jesucristo. Por esto de que él vino a expiar los pecados, ese tipo de cosas. Entonces, como los sacerdotes normalmente eran de la tribu de Leví y la genealogía de Jesucristo era de Judá, entonces como que eso le daba un motivo más para ellos no creer. Y el autor le dice, no, pero eso no es nada, porque Abraham no era de ninguna tribu cuando Dios lo llamó, y Abraham vino a ser el principal de nosotros.
Pero no solamente eso, de que Abraham fuera el principal de nosotros. Abraham, siendo el amigo de Dios, fue y rindió ofrenda o le fue a dar el diezmo a alguien que fungió como sacerdote. Entonces, esa persona que fungió como sacerdote, conocido como Melquisedec, dice, pero Melquisedec tampoco era de ninguna tribu. Y nosotros, ¿ustedes entienden que Melquisedec era sacerdote? Sí. ¿Era de alguna tribu? No. Y nadie duda de que Melquisedec haya sido sacerdote, ¿verdad? No, nadie lo duda. ¿Por qué? Porque el patriarca Abraham estuvo delante de Melquisedec. Y él está diciendo, pero si ustedes no dudan de que Abraham, llevándole ofrenda a uno que era humano, que aunque era justo, era el rey de justicia, era todo eso, era humano, ¿cómo se atreven entonces a dudar de Jesús? ¿Cómo se atreven? Si podemos hacer una pequeña interrupción, una pequeñita pausa, y enseguida estamos de regreso. Estamos contigo las 24 horas transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Esta es Radio Alma Cristiana, desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo. Corre la voz. Dile a otros que sintonicen esta emisora. Comparte esta gran bendición para que otros escuchen la palabra de Dios. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Mira mi debilidad, yo te quiero agradar, yo te quiero obedecer. Señor, ayúdame a seguir tu palabra, a guardar, hacer tu voluntad, a mantenerme en tu camino sin desfallecer, hasta alcanzar mi meta, que eres tú. Oh sí, Señor, en ti somos fuertes. Mira mi debilidad. Creemos en esa promesa, Señor, que en medio de nuestra debilidad tu poder es perfeccionado. Señor, ayúdame a seguir tu palabra, a guardar, hacer tu voluntad, a mantenerme en tu camino sin desfallecer, hasta alcanzar mi meta, que eres tú, Señor, porque yo sé que en este mundo estoy de paso. Y aunque mis fuerzas no me alcancen para continuar, tú me has dicho claramente, bástate mi gracia, que tu poder se perfeccione en mi debilidad, en mi debilidad.
has dicho claramente, Bástate mi gracia, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Que tu poder se perfeccione a mantener de tu camino sin desfallecer, hasta alcanzar mi meta, que eres tú. Aleluya. Bueno, estamos de vuelta con todos ustedes. Muchas gracias por mantener la sintonía. Sigue al aire Convicciones Bíblicas. Bueno, estamos tratando el tema de una convicción movida por fe, movida por la fe, o una fe movida por convicciones. O sea, cuando tú estás convencido de la fe que tú tienes y por qué has decidido creer. Entonces, estábamos analizando el libro de Hebreos, o la epístola a los Hebreos, y especificábamos que esta epístola llega en un momento donde la congregación o la generación de esa época estaba en persecución. Era una época donde las personas no querían como identificarse mucho con el cristianismo. Entonces estaban como que, y este Jesús que murió realmente era el camino, es sacerdote, pero no era de Leví, ¿cómo así? Entonces, el autor cita varios ejemplos de personas que tuvieron esa máxima distinción sin haber pertenecido a tribu alguna. Incluso, cuando llega al capítulo 11, que es el famoso Paseo de la Fama de la Fe, donde habla de los hombres de fe, mujeres de fe, lo está diciendo para levantar el ánimo de la generación de esa época. Entonces, el libro de Hebreos habla mucho de fe y sí, es un libro de esperanza. Es un libro que vino para traer esperanza y le dicen, no, pero pues, Rahab creyó, Abraham creyó, y si le sigo contando desde Sansón, todas esas personas creyeron. Elías. Todos Tomás, creyeron, todos los Moisés. personajes bíblicos creyeron. Ustedes no van a ser capaces de creer, o sea, que están en un momento cumbre de la historia, que están en un momento, ustedes son la primera generación luego de la muerte de Cristo. Eso es un privilegio. Hay personas que fallecieron por esta fe, como el caso de Esteban, el caso de algunos apóstoles. Ustedes todavía no han sufrido hasta la sangre. Ustedes han escuchado de persecución, pero hay personas que murieron, dieron su vida creyendo en el Señor Jesucristo. Hablando de esas persecuciones, se podría decir que las personas que aceptaron la muerte antes de renunciar a su creencia, vamos a decir que era la fe que tenían en Dios, puede que esa persona tuviera una fe de que iban a resucitar. La resucitación sería el día de la venida de nuestro Señor, o sería una resurrección, vamos a decir, ¿cuál sería la palabra correcta? Una reencarnación. ¿A cuál de las dos palabras se lleva la definición de que ellos aceptaron la muerte por tener fe en Dios y que no iban a abandonar su creencia? Claro que sí, claro que sí. Bueno, para citar un caso de la época, uno de los casos más famosos, estamos hablando de Policarpo de Esmirna. Policarpo era discípulo de uno de los apóstoles, de Juan. Y Policarpo era ministro en Esmirna. Por eso se llama Policarpo de Esmirna. Policarpo, ya contando unos 80 años, era un hombre de mucho respeto. A él lo mandan a buscar para que niegue su fe. Igual no lo querían ejecutar porque era un hombre de respeto. Y Policarpo, la razón que él da por la cual no iba a negar la fe, es que 80 años tengo yo y nunca he visto al Señor avergonzarse de mí. Nunca he visto al Señor dándome la espalda. Yo he tenido momentos buenos y momentos malos.
¿Es yo ahora, por una leve tribulación, negar a mi Dios? Claro que no. Eso no va a suceder. Y Policarpo decidió no negar a Dios. Pero no solamente eso. Hay una obra que hace el Espíritu Santo que es que te convence de pecado. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida que te convence de pecado, ese convencimiento de pecado te dice a ti de que no hay salida, no hay opción, solo hay un único camino. Y cuando tú tienes ese convencimiento, tú puedes abrazar ese tipo de convicciones. Es lo mismo que pasó con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego en el capítulo 3 de Daniel. Si tú lees el capítulo 3 de Daniel, tú vas a ver 3 jóvenes que se resistieron a caer en la idolatría de la época, son echados al horno de fuego. En este caso el Señor los libró, bien por ellos. Pero tú tienes a Esteban en el capítulo 7 de Hechos. El Señor no lo libró a Esteban. Esteban murió apedreado por no negar su fe. ¿Y qué tienen en común todos ellos? Que independientemente cuál fuera el resultado, aún así no estaban dispuestos a abandonar su fe. Entonces, ese tipo de fe es la fe que nosotros llamamos una fe movida por convicción. Es una fe movida por convicción. Por ejemplo, la idea de la fe no es algo como que es nuevo, no es algo como que es únicamente del cristianismo. La definición de fe que da el libro de Hebreo es global. Es una definición, fe de la certeza de lo que se espera, la convicción es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy convencido de algo que yo no vi, que yo no he visto, pero tengo la certeza de que va a llegar. Pero eso con relación a la Biblia, que te da así esa definición, porque vamos a decir que en lo personal una persona que tiene, vamos a decir que fe personal, no vamos a decir fe en lo que viene relacionado a la palabra en la Biblia, es una persona que cree o piensa que es capaz de hacer todo aún si no está con Jesús. Sí y no, porque te voy a dar un ejemplo. Está sucediendo un evento que sucede todos los años, que son los playoffs de la NBA. Uh-huh. En ese evento hay un equipo que estuvo perdiendo una serie 3-0. Y esa serie está a punto, ya empató la serie, está 3-3 ahora. Ese equipo tiene la oportunidad, precisamente hoy, de cerrar y pasar a la serie final de esa liga. ¿Qué sucede con eso? Hay personas que aun cuando estuvieron 3-0, tenían la certeza, tenían la convicción, tenían esa esperanza de que ellos podían ganar. Eso también es fe. Porque es que es una definición global que está dando el autor de los Hebreos. Sí, pero cuando te dice de convicción de lo que tú no ves, tú estás esperando que suceda, pero en dado caso de que no suceda, ¿dónde te va tu fe? Exactamente. Ese es el punto. Si no sucede, entonces ya ellos dejan de tener fe en eso. Eso es lo que está pasando. Que aún cuando yo no veo la mano de Dios obrando en un momento dado de la historia de mi vida, yo retengo la fe. Yo mantengo la fe. Eso es lo único que hace nuestra fe diferente. En dado caso, tenemos un proyecto, un ejemplo. Y en ese proyecto tenemos toda la fe dispuesta, oraciones, estamos con esa convicción de que sí va a suceder. Y el proyecto no se da. Tu fe decae por eso, en que tú te apoyas, porque tú dices, Señor, ¿y por qué si este proyecto se me presentó, vino de ti y yo lo puse en tus manos? Pero aparte de eso, yo tenía la convicción de que sí se iba a dar, porque venía de ti. Y no se da el proyecto. ¿Dónde se refleja tu fe para quedarte firme aún tú viendo que no sucedió? No, eso es una pregunta sumamente interesante. Y me gusta mucho que me la haga. Porque Hebreos 12:2, que acabamos de leer, específicamente el verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe que yo tengo, el autor de esa fe tiene que ser Jesús. Y luego el consumador de la fe, el que va a hacer que eso se cumpla, también va a ser Jesús. La fe no es una fe como que ciega. No es como que una fe... Para yo estar convencido de algo no es tanto irracional.
tiene sentido la fe. Noé construye un arca en un lugar donde no hay playa. Una cosa grandísima. ¿Cómo lo va a mover para llevarlo a la playa más cercana? No se sabe, pero él está construyendo un arca. Pero a Noé se le dijo que construye un arca. Sí. Dios le dijo, y Dios le dio incluso los diámetros de cómo iba a construir el arca. Dios le dio la técnica de cómo iba a construir el arca. Dios le dio lujos y detalles de cómo iba a construir el arca. Abraham sale de la tierra más fructífera de la época y se va al desierto a caminar. Por fe. Se encuentra con muchos problemas en el camino, por fe. Pero Dios le dijo, mira, sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a decir. Hay un autor de esa fe. La fe en la que Abraham se está moviendo tiene un autor. Y así va a pasar con todos los personajes bíblicos. La única fe que realmente no presenta un escenario anterior donde Dios habla es la de Rahab. Es la de Rahab, pero Rahab, por la maldad del pueblo, Rahab estaba convencida de que Dios iba a hacer algo ahí con ese pueblo, de que Dios iba a erradicar ese pueblo. Y ella no quería formar parte de eso. Pero si tú analizas la Biblia no es como que yo me muevo en fe. ¿Por qué? Porque si es así, entonces es como que si yo pudiera manipular a Dios. Es como que a veces muchos predicadores usan eso, como que lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Y yo voy a creer aquí y ya eso compromete a Dios. No, porque entonces Dios como que es un títere de mis caprichos. Y eso nunca va a pasar. La fe efectiva es una fe que muchas veces quizá no se ve, como la de Abel. ¿Por qué? Yo siempre pongo el ejemplo de Abel, porque Abel llevó la ofrenda perfecta, la ofrenda profética, la ofrenda que Moisés va a instaurar en la ley. Es la ofrenda como Jesucristo se presenta luego a través de toda la Biblia. Es la ofrenda como Apocalipsis, último libro de la Biblia, va a presentar a Jesucristo, cordero inmolado. Él trae un cordero. ¿Por qué? Porque él tenía la fe, pero era una fe que estaba alineada a los planes de Dios. Siempre y cuando tú tengas una fe que está alineada a los planes de Dios, esa fe va a ser bien retribuida. Bien retribuida. Y fíjate que él murió por su fe. Pero Dios lo consideró justo. Él tiene un lugar especial en el corazón de Dios, porque él hizo lo que Dios quería que hiciera. Entonces, cuando estamos hablando de fe y estamos hablando de convicciones, estamos hablando de estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos, para el momento que Dios quiere que lo hagamos. Una de las cosas que a nosotros nos impide mucho vivir en fe es la filosofía del mundo contemporáneo. Hubo un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche se puso a analizar el mundo. Tiene un libro muy famoso, una obra del superhombre. Friedrich Nietzsche dice que él se puso a buscar esas personas piadosas. No las encontró. Él encontró personas que eran egoístas. Y él dijo, las personas actúan en base a sus circunstancias. De ahí José Ortega y Gasset viene con la frase, yo soy yo en mis circunstancias, si no me salvo a mí mismo, si no salvo mis circunstancias, no me salvo a mí mismo. De ahí viene que el hombre es él y sus circunstancias. El hombre va a tener tantos rostros como circunstancias le presente la vida. El hombre va a actuar de forma determinada dependiendo del momento. Si esto me conviene, lo hago. Si no me conviene, no lo hago. Y eso hasta a veces parece ser inteligencia. Eso hasta a veces parece ser sabiduría. Eso hasta a veces parece ser prudencia. Pero ¿qué tú tienes? Tú tienes un hombre sin convicciones. Tú tienes un hombre sin valores reales. Entonces, con eso tú me quieres decir que una persona que tiene fe tiene que ser de cierta manera o manejarse de cierta manera. Claro que sí. ¿Cuál sería esa manera de una persona que posee fe? Dependiendo de la fe. Dependiendo de la fe. Sí. ¿Has escuchado el dicho de que tú tienes que vivir y comportarte como lo que tú quieres ser? Si tú tienes fe, esperanza en que tú quieres llegar a ser algo determinado, una persona que quiere ser atleta debe vivir practicando todo el tiempo. Porque si tú quieres ser atleta, pero tú no vives practicando, tú no pones esa fe en práctica, tú no vas a llegar a ningún lado. Entonces tú tienes que ir practicando. Entonces normalmente el atleta está en un campo de entrenamiento. Es igual
la persona en la vida, ya sea para la carrera que emprende, ya sea para el estilo de vida, que eso se convierte en tu campo de entrenamiento. Y como lo que tú profesas que tú eres, o como lo que tú profesas que tú quieres ser, de acuerdo a eso tú tienes que vivir. Y principalmente en el Evangelio. O sea, el Evangelio estamos llamando a vivir en santidad. Una persona que posee fe tiene que ser una persona que predique el ejemplo de cómo se vive en santidad. Claro que sí, claro que sí. Pero es que la historia de la fe, si nosotros analizamos la historia de la fe, los griegos, para poder explicar la fe, creo que toqué ese tema antes en uno de los espacios, pero los griegos, para poder expresar el tema de la fe, ellos redactaron la historia de Pandora. Pandora era una mujer que Zeus le dio al hombre. Porque Zeus primero había una generación, la generación de oro de la humanidad. Esos hombres estaban bien, pero no tenían fuego. No tenían fuego. Prometeo, uno de los dioses del Olimpo, quería que los hombres tuvieran fuego. Y como Prometeo quería que los hombres tuvieran fuego, Zeus le dijo, no, mira, si el hombre tiene fuego, va a empezar a endiosarse, no nos va a necesitar, y si el hombre entiende que no nos necesita, no nos va a venerar, no nos va a adorar. No le vamos a dar el fuego al hombre. O sea, esa es la historia griega de cómo llega la fe, cómo llega la esperanza. Entonces, Prometeo le dice a Zeus, está bien, usted es el que sabe, pero a escondidas de Zeus le entrega el fuego al hombre. Y él pasa exactamente lo que dijo Zeus que iba a pasar. El hombre se vuelve más independiente, el hombre deja de pedirle más a los dioses y Zeus se enoja. Y Zeus encarcela a Prometeo en un monte y a los hombres le envía una mujer con una tinaja debajo del brazo, que es la famosa caja de Pandora. En la famosa caja de Pandora Zeus le puso todos los males que tiene la humanidad, la envidia, los celos, todo eso. Se lo puso. Y le dio una gran curiosidad. Entonces, cuando el hombre siempre le preguntaba, ¿y esa tinaja que tú tienes? Por alguna razón ella sabía que eso no se podía destapar. Bueno, pero la curiosidad fue tanta que en un momento destaparon y salieron todas las cosas que arropan a la humanidad. Todas las cosas que hace que nosotros nos comportemos de X o Y manera, salieron de esa tinaja. Es como los griegos explican. Y al final, cuando la fueron a cerrar, viendo los males que estaban saliendo, ahí estaba algo que se llamaba esperanza. Y ahí vino la frase de que la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, ¿qué dicen los griegos con eso? Que el hombre solamente tiene fe. El hombre solamente se aferra a una esperanza cuando ya le han llegado los males. O sea, si yo estoy bien y yo no necesito tener fe porque yo estoy viviendo lo que yo quiero vivir. Yo no necesito tener fe porque no hay algo que yo quiera para el futuro que yo no esté recibiendo en el presente. Yo me aferro a la fe es cuando mi presente no es lo que yo quiero. Yo me aferro a la fe cuando mi presente no me satisface. Cuando, por ejemplo, en el cristianismo, cuando este siglo no te sacia. Ahí entonces es que uno se aferra a la fe. Aunque los griegos usen la mitología para explicar eso, pero es muy cierto. El hombre normalmente se aferra a la fe cuando ya el hombre no puede más. Cuando ya no podemos más. Es que nos aferramos a la fe. Entonces, ¿qué pasa con la fe? La fe es la que evita que el hombre se rinda. La fe es la que evita que el hombre se suicide. La fe es la que evita que el caos sea global, que todos los hombres se vuelvan intratables. Es la fe, es la esperanza. Esa ascua de fuego que te dice, mañana se puede arreglar. Eso se puede mejorar. Eso va a estar mejor. Lo que hace que todo el mundo se levante por la mañana, sea cristiano o no sea cristiano,
es la fe. Lo que hace que un político haga algo bueno o malo es la fe. Es la fe. O sea, todo el mundo tiene el deseo de yo voy a arreglar eso, yo voy a cambiar eso. Lo que hace que una gente se levante temprano a su trabajo es la fe. Siempre está aferrado a una esperanza que le promete algo mejor. Por eso es que dicen que la fe mueve montañas. Porque es que la fe realmente lo mueve todo. Todo parte de la fe. Con eso, vamos a unos consejos comerciales. Vamos a estar tratando el tema cuando volvamos luego. Estamos contigo las 24 horas transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Esta es Radio Alma Cristiana, desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo. Corre la voz. Dile a otros que sintonicen esta emisora. Comparte esta gran bendición para que otros escuchen la palabra de Dios. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Llegamos a tu hogar para llenarte de vida y bendición con una programación que inspira tu alma. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Cuando paso mis manos hacia los solos y elevo una oración, y eso yo desmayado sin ti. Estamos contigo las 24 horas transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Esta es Radio Alma Cristiana, desde Santo Domingo, República Dominicana, para el mundo. Hola, te habla Alexis Enríquez, cónsul general dominicano en Filadelfia. Quiero primero
enviarte una bendición y un saludo a todos los amigos de Radio Alma Cristiana, en especial al programa Convicciones Bíblicas. José Luis León y Celeste Santos. Les espero para que ustedes sirvan de comunicación y le llegue el mensaje a todos los hermanos de la iglesia y a todo el pueblo dominicano que reside en Pensilvania y también en la República Dominicana. Hemos logrado tener un consulado con todas las facilidades del lugar, con todas las comodidades, con todos los servicios para que el dominicano se sienta cuando nos visita como si estuviese en su casa. Nos esperamos el próximo día 2 al 4 de junio para que reciban a través de este medio todas las informaciones, todas las orientaciones del lugar, para que puedan acercarse al consulado a buscar sus servicios, donde aquí le atenderemos siempre con la mayor amabilidad posible y con la eficiencia que ustedes merecen. Un abrazo, bendiciones para todos. Saludos a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por mantener la sintonía con su espacio Convicciones Bíblicas. Ahí estábamos escuchando a nuestro cónsul Alexis Enríquez en lo que es el estado de Pensilvania, ciudad de Filadelfia y la zona de Delaware. Ahí se está haciendo un trabajo encomiable, así es que agradecemos el apoyo. Y todos los dominicanos que se encuentren en la zona, que cualquier tipo de duda, cualquier tipo de intervención que requieran del consulado, se pueden acercar y ahí se les va a estar asistiendo con las mejores atenciones posibles. Seguimos con el espacio de Convicciones Bíblicas. Celeste, si tuviera que darle un consejo a nuestra audiencia en lo que tiene que ver con la fe. Muy claro. Déjame leer aquí. Hubo una mujer en la Biblia que presentó un flujo de sangre por 12 años, sufriendo ese flujo de sangre. Vamos a decir que en esa época acudió a donde debía acudir para ver si sanaba su enfermedad y no lograba nada. Y esa mujer tenía tanta fe que solamente con tocar el manto de Dios fue sanada. Y fue algo tan asombroso que el Señor sintió que de él salió un tipo de poder. Y él buscó esa persona, ¿quién fue que me tocó? Porque esa fe que esa persona tenía, esa mujer tenía, era tan fuerte que pudo lograr sanarse con solo tocar su manto. Entonces nos dice que la fe es la convicción, es la certeza de lo que no vemos y la convicción de lo que se espera. Si tenemos fe, no puedo decir que no hay nada imposible. Todo lo que sea posible que Dios quiera para ti va a suceder. Amén. Muy buena, muy buena acogida de la palabra fe. Sí, porque a veces uno dice, todo es posible. No, todo lo que Dios quiera para tu vida va a ser posible. Interesante que traigas el tema de la mujer del flujo de sangre, porque ahí pasan algunas cosas culturales por lo cuales esa mujer no debió estar en la calle. Ese día esa mujer no debió estar en la calle. Por cultura, eso estaba escrito en la ley. Una mujer con flujo de sangre debería estar apartada del pueblo. No podía estar haciendo vida pública. Entonces ella tenía 12 años, trancada. Exactamente, aislada. Aislada. Tienes que tener una fe bien grande. Bien grande, para tú jugarte la vida. Las consecuencias que esa mujer pudo haber enfrentado de ser demostrado de que andaba así en la calle. La impiedad de los hombres. La impiedad de los hombres. Esa mujer contagiaba a otra persona más y esa mujer pudo enfrentar hasta la muerte. O sea, que esa mujer es una de las mujeres con más fe en la historia. Porque esa mujer no debió estar en la calle y mucho menos debió tocar un maestro, un rabino. No podía tocar un rabino
Los rabinos eran los líderes de la época. Era lo que las personas más admiraban. Era un maestro. O sea, tú venir y tocar. Si tú no podías tocar a una persona normal, imagínate un maestro que tenía seguidores. Los seguidores eran celosos de sus maestros. Mira el caso de Pedro, como le quita la oreja a uno de los soldados que van a buscar a Jesús. Los discípulos eran celosos de sus maestros. Y esa mujer llega con flujo de sangre. Si tenía 12 años padeciéndolo, pues ya era conocida por esa enfermedad. Entonces ella llega, lo arriesga todo, se acerca a Jesús a buscar su milagro. A veces la fe requiere de que nos uno... atrevamos. La fe requiere de que se atrevan. La fe requiere de que se atrevan. Fuera del aire, el ministro Jonathan, mira qué buen ejemplo de que la fe a veces requiere que nos atrevamos. Porque una cosa es la fe que es para salvación. Muy buena la corrección, porque una cosa es la fe que es para salvación, de que tú puedas decir, no, mira, o sea, hay una fe que tú crees en Jesús y tú vas a ser salvo. Esa fe tiene 100% que ver con lo que es espiritual. Esa fe tiene 100% que ver con lo que es el designio de Dios para tu vida, igual como todas las otras fe. Pero hay momentos de fe en los que tú tienes que tirarte sin paracaídas y demostrar tu fe. Y bueno, este es el caso. La Biblia nos registra que Dios le haya dicho de antemano a la mujer, mira, vete a la fila, que hoy es tu día. No. Ella simple y llanamente se atrevió, pero yo creo que también dentro de esa fe, dentro de ese atreverse, era como romper también ciertos patrones. Era como entender la hora que se estaba viviendo. Porque eso es una fe que va acompañada de mucho entendimiento. Es como la fe del centurión romano. Cuando tiene a su hija enferma y se acerca a Jesucristo, Jesucristo le dice, está bien, yo voy. Y dice, no, pero no se precisa que vaya. Te dice la palabra, ella va a sanar. Es como el momento. Hay personas que entienden el momento y hay personas que entienden a quién tienen delante. Hay personas que están peleando un milagro y entienden cuando esa gloria los visita, como que, hey, el momento de mi milagro llegó. Era como el caso de Jacob. Jacob tenía peleando toda su vida, desde antes de nacer. Jacob tenía peleando que quería ser un hombre bendecido, que quería ser un líder, que quería ser el principal. Jacob tenía peleando eso. Y cuando el ángel llegó, él pasó toda la noche peleando con el ángel. Él le dijo, mira, ángel, usted me va a matar hoy, pero de acá usted no se va sin ese milagro. ¿Y cómo puede un ser humano pelear con un ángel? O sea, sí, eso en teología tiene un nombre. En teología eso se llama epifanía. Epifanía es cuando Dios se hace visible o muestra cuando la deidad se hace visible o muestra un destello de gloria para que el hombre, o sea, como cuando irrumpe lo natural. Es como cuando la deidad irrumpe en lo natural, eso se llama epifanía. Entonces en esa época eso era muy común. En las tierras bíblicas eso era muy común. Eso realmente empezó a cesar luego ya de que tenemos los escritos, luego ya de que Cristo padeció por los pecados y que normalmente los ángeles venían con mensajes. A veces los profetas hacían señales que demandaban un mensaje. Y nosotros hoy tenemos el privilegio de que tenemos la palabra escrita, tenemos toda esa historia bien redactada y como que no se precisa para esta hora. Pero en aquel momento eso era muy común. Eso era muy común, esa intervención entre Dios y los hombres. Entonces eso no quiere decir que llegado el momento y la oportunidad debemos de pelear nuestro milagro, manteniendo la fe, sobre todo. Claro que sí. Yo creo que todo creyente debe tener una vida devocional que tiene que ser mejor que su vida teológica. O sea, cuando digo mejor que su vida teológica, porque ya lo digo desde el campo de estudio. O sea, es verdad que con qué limpiará el hombre su camino, sino con guardar la palabra de Dios y todo ese tipo de cosas. O sea, la palabra de Dios
es lo que te ayuda a mantenerte en santidad, es lo que te ayuda, pero esa relación con Dios, de que tú veas la gloria de Dios obrar y de que tú sepas en qué tú tienes que tener fe, eso viene en la intimidad. Eso viene con una vida devocional saludable. Entonces, hay bendiciones que realmente se pelean en un cuarto encerrado, se pelean de rodillas. Y una persona que tenga una vida devocional saludable, los momentos de epifanía no le son extraños. Tengo una pregunta acá. Solamente para las personas que están pasando por procesos, que están pasando por dificultades, que tienen algún problema, vamos a decir que los problemas económicos de salud, que son los que más agobian a la sociedad, son las únicas personas que pueden permanecer con fe. Que aquellas personas que ya tienen una vida resuelta, que tienen éxito, que no tienen ningún problema de salud, no guardan lo que es la fe en Dios. O se le hace más difícil y complicado ya después que tú consigues, porque al principio estábamos hablando del futuro, de que empezamos a pelear desde ahora para obtener en un futuro por lo que siempre hemos estado luchando. Pero si se llega a que ya en el presente tú tienes todo, vamos a decir éxito, vamos a decir dinero, salud, tu familia bien, bienestar, ya se te olvida la etapa de que necesitas a Dios, de que necesitas fe, de que todo eso que tú tienes en un abrir y cerrar de ojos se te puede ir. O necesita una persona permanecer en la fe para conservar lo que tiene, lo que Dios ya le ha otorgado. Todos necesitamos de la fe. Todos necesitamos creer, todos necesitamos esa esperanza. Y te voy a decir por qué. El ser humano, dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre está sujeto a vanidad. Y todo en la vida del hombre es vanidad. O sea, no es que no tenga importancia, pero cuando Salomón dice que todo es vanidad, Salomón lo que te está diciendo es que no hay nada que realmente sacie al hombre. El hombre es insaciable. El hombre es insaciable y es por ese destello de eternidad que el hombre tiene. Con relación a todos los personajes de la Biblia, Dios colocó en ellos una misión para cada uno, misiones que eran imposibles si no tenían fe, si no confiaban en Él. Dios hizo eso para probar la fe de aquella persona que Él había escogido. Claro que sí, pero cuando Dios dice que está probando la fe de uno o de otro, por ejemplo en el caso de Job, si tú analizas la historia del caso de Job, es una historia más o menos donde Dios está probando tu fe, pero no porque Dios necesite saber de cómo tú eres, ¿me entiendes? Uh-huh. Es porque Dios necesita que tú estés convencido de su gracia. Lo que tú tienes. Exactamente, y es más de su gracia, que tú te convenzas de la gracia de Dios. En la actualidad vemos que al pasar la pandemia, vimos muchos personajes que desvanecieron con relación a la fe, sentían un vacío existencial. Eso se lleva a cabo porque ya no tienes fe, ya no tienes algo en qué creer. Como creyentes, yo no voy a jugar el papel como que el súper creyente. Mira, esta persona. No, yo siempre digo que una de mis canciones favoritas que me ayudaron mucho en el Evangelio fue de Abraham Velázquez. Ayúdame, Señor. Aquí me encuentro en el camino. Esa canción muy poderosa. Esa canción te dice que no es un pecado debilitarse, no es un pecado decir, Señor, no puedo más. Eso llega a veces en el camino. ¿Me entiendes? Pero es como yo decía, lo que te ayuda a contrarrestar todas esas cosas es una vida devocional saludable. Si tú tienes una vida devocional saludable, una vida de relación con Dios, si tú estás el día a día con Dios, todos los días, palpable esa relación entre una persona y Dios, yo creo que sí que puede sobrepasar cualquier tipo de prueba que presente la vida. Ahora, José Luis, yo le voy a pedir a usted que usted le envíe un mensaje a esas personas que de cierta manera sienten que su fe está cayendo por algún motivo, por algún problema, por alguna enfermedad, por alguna causa que esté impidiendo que ese sentimiento de amor y confianza que tenemos hacia Dios se está desvaneciendo. Claro que sí. Yo, en este caso,
yo lo que le haría la siguiente pregunta. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Qué tanto tú confías en que eso poco que conoces de Dios hasta la fecha es real? Porque va a depender qué tanto tú conozcas a Dios realmente. O sea, nuestras respuestas en la vida diaria van a ser conforme al conocimiento del Dios que tengamos. Tengo un amigo llamado Jesús Mercedes. Él me decía, wow, yo he fallado mucho, pero yo me he dado cuenta que todas las veces que yo he fallado es porque me ha fallado el conocimiento de ese Dios. El conocimiento, o sea, no te estoy hablando del conocimiento de que tal palabra significa eso, en el hebreo dice esto, en el griego dice lo otro. No, el conocimiento de ese carácter que tú tengas con Dios. O sea, cuál es tu experiencia con ese Dios. Eso es sumamente importante. Cuando tú tengas una respuesta, entonces, con eso tú vas delante de Dios. Y tú le dices, Dios mío, mira, eso es lo que yo tengo. Ayúdame. Trabaja conmigo. Si entiendes que es débil, pide fortaleza. Si entiendes que es fuerte, pide humildad. Pero pídele a Dios que trabaje contigo, porque la única forma que realmente nosotros podemos presentar una respuesta adecuada a las necesidades espirituales es cuando nosotros estamos impregnados de la presencia de Dios. Porque si nosotros lo hacemos desde nuestra humanidad, siempre vamos a fallar, siempre nos vamos a sentir vacíos, siempre vamos a sentir como que lo que estamos haciendo realmente no lleva a ninguna parte. Siempre vamos a tener ese vacío. La única forma que nosotros nos podemos mover con convicciones firmes es si tenemos un propósito que sea inclusive más grande que nosotros mismos. Y ese propósito solo lo da Jesucristo. Así es que con eso terminamos el día de hoy. Que pasen todos muy buenas tardes. Vamos a hacer una pequeñita oración para despedir con bendición. Aleluya. Padre eterno, Dios mío, que muestras en las alturas de los cielos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que has traído. Nosotros te damos gracias, Padre, porque tú nos has permitido, Señor, creer en ti. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído a esta creencia, a esta forma de creer, porque tú has estado con nosotros, porque tú nunca nos has abandonado, porque tú nunca has desmayado, porque aun cuando nosotros te rechazamos, estuviste ahí, aun cuando nosotros te dimos la espalda, tú estuviste, aun cuando nosotros nos avergonzamos de ti, tú trataste con nosotros, siempre encontraste la forma de traernos al rebaño y nos has hecho entender de que nadie realmente nos puede arrebatar de tu mano. Y nosotros te agradecemos, Señor. Nosotros entendemos por eso tu gracia y te podemos dar gracias, Señor. Te pedimos, Padre, por todas las personas que escuchan a esta hora, que seas tú glorificándote en sus vidas, que seas tú aumentando su fe, que seas tú, Señor, fortaleciendo espíritu, que seas tú, Señor, poniendo un espíritu de oración, que seas tú poniendo ese espíritu de búsqueda, que seas tú ayudándonos, Padre, a que nosotros podamos depender más de ti, pero que nosotros podamos, Señor, decir, como dijo Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de ti, Señor, de todo lo que sale de ti, que tú nos puedas llenar de ti. Yo te pido, Señor, que seas tú bendiciendo de una manera especial a todas las personas que se han visto en un momento desmayando, todos los cristianos, todos los creyentes, todos nuestros hermanos, que en algún momento se han visto abrumados. Yo te pido, Padre, que seas tú trayendo fortaleza, que seas tú aumentando la fe y que seas tú, Señor, dándoles una experiencia contigo. Que seas tú, Padre, tocando sus corazones, que seas tú abrazándoles, que seas tú dejándote sentir en sus vidas, que seas tú dándoles el privilegio, Señor, dándonos a todos el privilegio de que nosotros podamos ver lo hermoso que tú eres, de que nosotros te podamos, Señor, sentir, palpar, tocar, Padre, y saber que tú estás ahí con nosotros. Para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que pasen buenas.
Estamos contigo las 24 horas transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Esta es Radio Alma Cristiana, desde Santo Domingo, República.